El champán burbujeaba en copas de cristal, mientras risas artificiales cortaban el aire como cuchillos. El salón resplandecía con luces doradas que bailaban sobre vestidos de diseñador y joyas que costaban más que un apartamento. Ella permanecía, inmóvil en un rincón, con los hombros ligeramente encorvados, intentando hacerse invisible mientras sentía cómo las miradas se clavaban en su espalda como dardos envenenados. Su vestido negro, el único que tenía, destacaba por su sencillez en medio de aquel océano de lujuria material. Las uñas se le clavaban en las palmas mientras sostenía una copa que no se atrevía a beber, temiendo cometer algún error en el protocolo no escrito de aquella élite que la observaba como a un espécimen extraño. El murmullo crecía a su alrededor. Palabras sueltas llegaban a sus oídos. Camarera, infiltrada, ridícula. Cada susurro era una bofetada invisible. El aire acondicionado enfriaba la habitación, pero sus mejillas ardían con un calor abrasador que nacía de la humillación. Una mujer de cabello platino se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos color esmeralda. ¿Te has perdido, querida? La entrada de servicio está por la cocina. Las risas estallaron a su alrededor como fuegos artificiales crueles. El tiempo se detuvo en ese instante. Quiso huir. Sus piernas temblaban bajo la tela del vestido. El nudo en su garganta era una presencia física que amenazaba con ahogarla. Pero entonces, la multitud se abrió como el mar rojo. Un silencio súbito cayó sobre la sala. Los tacones de Louboutin dejaron de repiquetear contra el mármol italiano. Las conversaciones murieron en medio de frases inacabadas. Él apareció en el umbral. Alto, imponente, con un traje negro que parecía haber sido cosido por ángeles sobre su cuerpo. Su mirada, profunda como el océano nocturno, recorrió la sala con desinterés, hasta que la encontró a ella. Y entonces, algo cambió en su expresión tallada en mármol. Nadie respiraba. El poder no necesitaba anunciarse. Se sentía en el aire como electricidad antes de una tormenta. Todos sabían quién era él, el dueño del edificio, de la compañía, de la ciudad, casi. El hombre cuya firma podía cambiar destinos con un solo trazo, y ahora ese hombre caminaba directamente hacia ella, ignorando a socialites y herederas que se apartaban a su paso como si fueran insignificantes. Su presencia era gravitacional. El tiempo se ralentizó mientras él cruzaba el salón. La vergüenza de ella se transformó en confusión. ¿Venía a echarla personalmente? ¿A sumarse a la humillación pública? Quiso desaparecer, convertirse en aire, en nada. Pero sus pies, atrapados en zapatos prestados, se negaban a moverse. Él se detuvo frente a ella. 1 metro de distancia que parecía contener todo un universo de diferencias sociales. La sala entera contenía el aliento. Luisa Morales, pronunció él su nombre con una voz profunda que pareció acariciar cada sílaba. Ella palideció. ¿Cómo sabía su nombre? Jamás habían sido presentados. Ella solo estaba allí porque había reemplazado, a última hora, a una amiga enferma en la organización benéfica, que había conseguido unas pocas invitaciones para el evento. Señor Montero, respondió ella intentando que su voz no temblara. Alejandro Montero. El hombre que había convertido una pequeña herencia en un imperio inmobiliario. El soltero más codiciado de la ciudad. El filántropo que donaba millones, pero nunca aparecía en las fotos de las galas benéficas. El fantasma de los negocios que todos temían y respetaban a partes iguales. Me gustaría hablar con usted, en privado, añadió extendiendo su mano con una naturalidad que contrastaba con la tensión del ambiente. La mujer de cabello platino que la había humillado segundos antes, ahora la miraba con una mezcla de incredulidad y furia. Otros invitados intercambiaban miradas confusas. Un fotógrafo intentó acercarse, pero la mirada gélida de Montero bastó para detenerlo en seco. Luisa sentía que estaba viviendo un sueño febril. O tal vez una pesadilla elaborada. Su mente,
Acostumbrada a luchar cada día para mantener a flote el pequeño taller de costura que había heredado de su abuela, no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Yo no creo que... titubeó Luisa. Por favor, insistió él, y en esa palabra había algo diferente. No era una orden envuelta en cortesía, como cabría esperar de alguien acostumbrado a que sus deseos fueran órdenes. Era casi una súplica. Las miradas de todos los presentes pesaban sobre ella como losas de cemento. El silencio era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Luisa tomó una decisión impulsiva. Dejó la copa sobre una mesa cercana y aceptó la mano ofrecida. Juntos atravesaron el salón mientras el mar de invitados se abría a su paso. Los murmullos renacieron como un enjambre furioso. Montero la guió hacia un ascensor privado, protegiéndola instintivamente de las miradas con su cuerpo. Las puertas se cerraron tras ellos con un suspiro metálico, aislándolos del mundo exterior. En el ascensor, él soltó su mano y se apartó ligeramente, respetando su espacio. Sus ojos, que momentos antes habían parecido impenetrables, ahora mostraban algo parecido a la vulnerabilidad. «Perdóneme por la escena», dijo él mientras el ascensor subía silenciosamente. «No encontré otra forma de rescatarla». «¿Rescatarme?», preguntó ella confundida. Vi cómo la trataban. No es la primera vez que presencio ese tipo de crueldad en estos eventos. ¿Por qué molestarse por alguien como yo? Montero la miró directamente, y por un instante Luisa sintió que veía más allá de su vestido sencillo y su maquillaje económico. Porque usted es la única persona en esta fiesta que no está aquí por mí o por mi dinero. El ascensor se detuvo, y las puertas se abrieron revelando una terraza privada con vista a la ciudad iluminada. El aire fresco de la noche fue una bendición para Luisa, cuyo corazón latía desbocado entre la confusión y el miedo. «Tengo una propuesta para usted», dijo Montero mientras la guiaba hacia el borde de la terraza. «Y antes de que malinterprete mis intenciones, se trata de negocios. He visto su trabajo». «¿Mi trabajo?». Luisa parpadeó confundida. Los diseños que creó para la colección Raíces, las piezas que mostró en aquella pequeña galería del barrio antiguo el mes pasado. Luisa se quedó sin palabras. Aquella pequeña exposición apenas había tenido visitantes. Sus diseños, inspirados en la herencia cultural de su abuela inmigrante, habían pasado prácticamente desapercibidos. O eso creía ella. «Mi hermana Carmen fue a esa exposición», continuó Montero apoyándose en la barandilla de la terraza. «Ella siempre ha tenido un ojo excepcional para el talento auténtico». La ciudad brillaba bajo ellos como un manto de estrellas caídas. Luisa intentaba procesar lo que estaba escuchando mientras el viento nocturno jugaba con los mechones sueltos de su cabello recogido. «Carmen Montero, la directora de la Fundación Cultural», preguntó Luisa, recordando a una mujer de sonrisa amable que había pasado largo tiempo frente a sus diseños, haciendo preguntas perspicaces sobre las técnicas y los simbolismos. «La misma. Mi hermana pequeña, la única persona que se atreve a decirme la verdad a la cara». Sonrió él, y su rostro se transformó, perdiendo aquella dureza escultórica. «Ella me ha hablado de usted durante semanas. Alejandro, me decía, esta mujer tiene algo especial. Ve el mundo con otros ojos». Luisa recordaba perfectamente a Carmen. A diferencia de los pocos visitantes que habían asistido por compromiso, ella había mostrado un interés genuino. Había visto las historias detrás de cada patrón, de cada color. «Su hermana fue muy amable», murmuró Luisa. «Pero no, entiendo qué tiene que ver esto con lo que acaba de suceder allá abajo». Alejandro Montero suspiró, mirando hacia el horizonte de rascacielos. «Carmen insistió en que viniera a esta fiesta. Sabía que usted estaría aquí representando a la Fundación Hilos que Unen. Quería que la conociera en persona». En otro lugar de la ciudad, Carmen Montero observaba la luna desde la ventana de su apartamento. A sus 35 años, se había convertido en una de las figuras más respetadas del mundo cultural, a pesar de vivir bajo la sombra del apellido de su hermano.
sostenía entre sus manos una pequeña pieza textil enmarcada, un regalo de Luisa, tras su larga conversación, en la galería. Espero que Alejandro no lo estropee todo. Murmuró para sí misma mientras acariciaba la delicada textura del bordado que representaba un árbol genealógico con raíces que se extendían más allá del marco. Esa chica tiene más talento, en su dedo meñique, que todos esos diseñadores famosos juntos. Carmen había visto algo en Luisa que le recordaba a su propia madre. Esa mezcla de determinación silenciosa y creatividad inagotable. Desde que la conoció, supo que tenía que ponerla en contacto con Alejandro, no solo por el bien de la joven diseñadora, sino también por el de su hermano. Alejandro necesitaba recordar de dónde venían. Antes de los millones, antes de los edificios con su nombre en la fachada, cuando su madre cosía hasta altas horas de la noche para mantener a sus 2 hijos después de quedar viuda, Carmen tomó su teléfono y escribió un mensaje. ¿La has encontrado? No la asustes, por favor. Es importante, Ale. Mientras tanto, en la terraza, Luisa observaba con curiosidad al hombre que toda la ciudad temía y admiraba a partes iguales. De cerca, podía ver las líneas de preocupación en su frente, la tensión en sus hombros. No parecía un depredador rodeado de presas como los rumores sugerían, sino un hombre cansado de llevar una máscara. Su hermana me habló de usted también, confesó Luisa, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Dijo que detrás del tiburón de los negocios había un hombre que entendía el valor de preservar la identidad cultural. Alejandro la miró con sorpresa y luego sonrió levemente. Carmen habla demasiado, dijo, pero en su voz había afecto. Siempre ha sido la idealista de la familia. Yo soy más pragmático. Un pragmático que acaba de crear un escándalo al rescatar a una don nadie de las burlas de la alta sociedad, observó Luisa con una franqueza que la sorprendió a sí misma. Alejandro soltó una carcajada genuina, un sonido que probablemente pocos habían tenido el privilegio de escuchar. «Touché, señorita Morales», respondió, y sus ojos brillaron con algo parecido a la admiración. «Quizás Carmen tenga razón sobre usted después de todo». El teléfono de Alejandro vibró. Tras leer el mensaje de su hermana, sus labios se curvaron en una sonrisa. En el piso de abajo, Victoria Sánchez, la mujer de cabello platino que había humillado a Luisa, bebía su tercer martini mientras observaba las puertas del ascensor con ojos entrecerrados. 20 años en el círculo social más exclusivo de la ciudad le habían enseñado a detectar amenazas potenciales, y aquella chica de vestido sencillo y mirada franca acababa de convertirse en una. «Es solo una estrategia publicitaria», le comentó a la pequeña corte de admiradores que la rodeaba. «Alejandro siempre ha tenido debilidad por las causas benéficas. Mañana veremos su foto en la prensa como el gran salvador de lo que sea que represente esa muchacha». Pero mientras pronunciaba esas palabras con desdén, una grieta de duda se abría paso en su convicción. En 15 años de conocer a Alejandro Montero, 7 de ellos intentando sin éxito captar su interés romántico, jamás lo había visto mirar a alguien como había mirado a esa chica. Con reconocimiento. «¿Alguien sabe quién es ella exactamente?», preguntó con estudiada indiferencia. Rafael Domínguez, editor de la revista de sociedad más influyente de la ciudad, se aclaró la garganta. Para él, la información era moneda, de cambio más valiosa que el dinero mismo. Luisa Morales, diseñadora textil independiente, heredó un pequeño taller de su abuela en el barrio antiguo. Participa en proyectos comunitarios enseñando costura a mujeres inmigrantes. Nada especial, pero mientras compartía estos datos con frialdad profesional, Rafael recordaba la entrevista que había rechazado publicar hace 3 meses. Una joven periodista de su equipo había insistido en que aquella diseñadora desconocida tenía una historia que contar, algo sobre preservar técnicas ancestrales de bordado y crear oportunidades para artesanas marginadas. Él había descartado la propuesta con un gesto de desdén. «Nadie quiere leer sobre pobres haciendo manualidades», había sentenciado.
Ahora, viendo la conmoción causada por la aparición de Montero, se preguntaba si había cometido un error de juicio. Rafael llevaba 25 años anticipando tendencias, detectando quién sería relevante mañana. Su instinto rara vez fallaba. Pero esta vez... Discúlpenme, dijo, alejándose del grupo mientras sacaba su teléfono. Necesito hacer una llamada. Se dirigió a un rincón apartado y marcó el número de Melissa, la joven reportera cuya propuesta había rechazado. Necesito toda la información que tengas sobre Luisa Morales. Ahora. En la terraza, ajenos a la conmoción que habían dejado a su paso, Alejandro y Luisa continuaban su conversación. Él había guardado su teléfono tras responder brevemente a su hermana. «Tengo una pregunta, señor Montero», dijo Luisa reuniendo valor. «¿Por qué alguien como usted se interesaría en los diseños de alguien como yo? Su mundo y el mío están separados por un abismo». Alejandro la estudió con intensidad antes de responder. «¿Conoce la historia de mi familia, señorita Morales?» Luisa negó con la cabeza. «Solo lo que todo el mundo sabe, que construyó un imperio inmobiliario partiendo de casi nada, repitió él con una sonrisa melancólica. Es una forma educada de decirlo. Mi madre era costurera, ¿sabe? Inmigrante, como su abuela. Trabajaba 16 horas diarias en un taller muy similar al suyo, inclinada sobre una máquina Singer que pesaba más que ella. Los ojos de Luisa se abrieron con sorpresa. Esta no era la historia que contaban las revistas de negocios. Cuando murió mi padre yo tenía 12 años y Carmen 8. Mi madre convirtió nuestro pequeño apartamento en un taller. Dormíamos rodeados de telas y patrones. El sonido de la máquina de coser era nuestra nana nocturna. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto sorprendentemente vulnerable para alguien con su reputación. La herencia que mencionan, las revistas era eso. Una máquina de coser, la determinación de mi madre, y las manos llenas de pinchazos que me enseñaron el valor del trabajo. Luisa guardó silencio, procesando esta revelación. El viento nocturno parecía susurrar secretos entre ellos. Por eso Carmen se emocionó tanto con su trabajo, continuó él. Vio en sus diseños la misma pasión que tenía nuestra madre, el mismo respeto por las raíces. Mientras Luisa y Alejandro compartían confidencias en la terraza bajo un cielo estrellado, dos fuerzas distintas se ponían en movimiento en otros lugares de la ciudad, como engranajes de un reloj que marcaba el tiempo hacia un destino inevitable. En la biblioteca de su lujoso apartamento, Carmen Montero esparcía sobre una amplia mesa de caoba los bocetos que había conseguido de Luisa durante sus encuentros. Cada trazo, cada combinación de colores contaba una historia de perseverancia y memoria cultural. Con dedos expertos, la curadora seleccionaba las piezas que formarían parte de la exposición sorpresa que planeaba desde hacía meses. «Esto, va aquí», murmuraba para sí misma mientras organizaba las imágenes. «Y esto será perfecto para la sala principal». Carmen consultó su reloj. Si sus cálculos eran correctos, Alejandro ya habría iniciado la conversación con Luisa. Conocía demasiado bien a su hermano. Primera fase, interés profesional. Segunda fase, propuesta de negocios. Tercera fase, ahí es donde las cosas podrían complicarse. Alejandro rara vez dejaba que alguien viera al hombre detrás del imperio. Si Luisa lograba traspasar esa barrera... El teléfono interrumpió sus pensamientos. La llamada provenía de un número que no tenía registrado. «Carmen Montero», respondió, con cautela. «Señorita Montero, soy Rafael Domínguez, de Estilo en Sociedad». El corazón de Carmen dio un vuelco. El editor de la revista más influyente del país, llamándola directamente. Esto no era casualidad. «Señor Domínguez, qué sorpresa», respondió manteniendo la voz neutra. «Iré directo al grano». El tono del hombre era urgente. Su hermano acaba de causar el escándalo social de la temporada al llevarse prácticamente en brazos a una diseñadora desconocida frente a toda la élite de la ciudad. Necesito saber qué está pasando. Carmen sonrió para sí misma. La primera fase de su plan
se había puesto en marcha más rápido de lo esperado. «Oh, ¿se refiere a Luisa Morales?», preguntó con fingida inocencia. «Una artista extraordinaria. De hecho, estoy preparando una exposición completa de su trabajo para la Fundación Montero». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Una exposición? ¿Para cuándo está programada?». «Oficialmente, no existe todavía», respondió Carmen, jugando sus cartas con maestría. «Pero podría adelantarle algunos detalles, en exclusiva, por supuesto». Mientras esta conversación tenía lugar, en otro punto de la ciudad, Victoria Sánchez entraba como un vendaval en el despacho de su padre, Guillermo Sánchez, uno de los empresarios más poderosos del sector inmobiliario y rival directo de Alejandro Montero desde hacía décadas. «Papá, necesito información sobre una tal Luisa Morales», exigió sin preámbulos. «Montero está tramando algo con ella». El veterano empresario levantó la vista de los documentos que revisaba, observando a su hija con una mezcla de cansancio y resignación. Victoria siempre había estado obsesionada con Alejandro, una fijación que él había alentado por motivos estratégicos. «Victoria, son casi las 11 de la noche». «Es importante», lo interrumpió ella. «Alejandro nunca muestra interés en nadie, y de repente aparece esta don nadie, y él la mira como si fuera un tesoro recién descubierto». Guillermo se quitó las gafas de lectura y frotó el puente de su nariz. Durante años había intentado superar a Montero Desarrollos en cada proyecto, cada licitación, cada adquisición, una batalla constante que lo había dejado exhausto pero que no podía abandonar por orgullo. «¿Dices que es diseñadora?», preguntó finalmente. «Textil. Tiene un tallercito en el barrio antiguo». Los ojos de Guillermo se entrecerraron. El barrio antiguo. Precisamente donde su empresa planeaba construir un complejo comercial y residencial de lujo, proyecto que llevaba meses estancado por la resistencia de pequeños propietarios que se negaban a vender. «¿Sabes el nombre del taller?». Victoria negó con la cabeza. «Solo sé que heredó el negocio de su abuela». Guillermo abrió su ordenador y tecleó rápidamente. Tras unos minutos de búsqueda, sus labios se tensaron. «Hilos de memoria», murmuró. «Un pequeño local en la calle principal del barrio antiguo, justo en el centro de nuestra área de desarrollo, de vuelta en la terraza del rascacielos, ajenos a las fuerzas que se movilizaban a su alrededor. Luisa y Alejandro habían pasado de las formalidades iniciales a una conversación sorprendentemente fluida. El tiempo parecía haberse diluido entre anécdotas compartidas y silencios cómodos. «Entonces», dijo finalmente Alejandro, volviendo al motivo inicial de su encuentro, «tengo una propuesta para usted, señorita Morales». Los ojos de Luisa, que habían perdido el miedo inicial, lo miraron con curiosidad. «La escucho, señor Montero. Quiero crear una línea de interiores para los nuevos proyectos residenciales de Montero Desarrollos, basada completamente en sus diseños», declaró Alejandro, su voz profesional contrastando con la intimidad que habían compartido momentos antes. «Tapicerías, cortinas, almohadones, todo inspirado en esas raíces culturales que usted preserva con tanto talento». Luisa parpadeó, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Una propuesta así significaría pasar de producir piezas únicas en un pequeño taller a ver sus diseños reproducidos a gran escala, en hogares por toda la ciudad. Es demasiado», murmuró ella dando un paso atrás. «Mi trabajo es artesanal, señor Montero. No está pensado para producción masiva». Alejandro negó con la cabeza, acercándose un paso hacia ella. «No estoy hablando de fábricas en Asia produciendo imitaciones baratas. Estoy hablando de formar un equipo de artesanas, muchas de ellas probablemente inmigrantes como lo fue mi madre, como lo fue su abuela. Mujeres que podrían transmitir estas técnicas a la siguiente generación, ganándose la vida dignamente en el proceso». Los ojos de Luisa se humedecieron. Era exactamente el sueño que había alimentado en secreto durante años mientras luchaba para mantener abierto el pequeño taller, enseñando técnicas ancestrales a mujeres del barrio. «¿Por qué yo?»,
Preguntó con voz temblorosa. Hay diseñadores reconocidos que matarían por una oportunidad así. Alejandro guardó silencio un momento, como si considerara cuidadosamente su respuesta. Luego, para sorpresa de Luisa, sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era un pequeño pañuelo de seda, desgastado por el tiempo, con un intrincado bordado que representaba un árbol con raíces profundas. «Porque usted entiende esto», dijo, extendiendo el pañuelo hacia ella. «Lo último que bordó mi madre antes de morir». Luisa tomó el pañuelo con manos temblorosas. El trabajo era exquisito, cada puntada cargada de significado, de memoria, de identidad. Reconoció inmediatamente la técnica tradicional, el simbolismo de los patrones. «Es hermoso», susurró, acariciando con reverencia la tela. «Lo he llevado conmigo en cada negociación importante de mi vida», confesó Alejandro, con una vulnerabilidad que nunca mostraba en público. «Es mi recordatorio de dónde vengo, de por qué hago lo que hago». En ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran el magnate y la diseñadora desconocida. Eran dos personas unidas por el respeto a las raíces, a la memoria, al trabajo honesto que transforma el mundo. «Su madre estaría orgullosa», dijo Luisa devolviendo el pañuelo. «Quédeselo», respondió él, cerrando suavemente la mano de ella alrededor de la preciada reliquia. «Para que recuerde nuestra conversación cuando reciba el contrato formal». Los ojos de Luisa se abrieron con sorpresa. «No puedo aceptarlo. Es su talismán». «Considérelo un préstamo», sonrió él. «Puede devolvérmelo cuando firmemos el acuerdo». Un silencio cargado de electricidad se instaló entre ellos. Luisa sentía el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Alejandro la miraba con una intensidad que trascendía lo profesional. Por un instante ambos olvidaron dónde estaban, quiénes eran supuestamente. «Alejandro». Era la primera vez que ella pronunciaba su nombre de pila. «Esto es mucho más de lo que esperaba cuando vine a esta fiesta». «La vida rara vez nos da lo que esperamos, Luisa», respondió él, también dejando atrás las formalidades. «A veces nos da exactamente lo que necesitamos». El viento nocturno pareció intensificarse, envolviendo a ambos en una burbuja separada del mundo. En la lejanía, las luces de la ciudad parpadeaban como testigos silenciosos de un momento que cambiaría el curso de dos vidas. Alejandro extendió su mano, un gesto sencillo pero cargado de significado. Ya no era una mano tendida para rescatar a alguien de una situación incómoda, sino una invitación genuina a un camino compartido. Luisa miró la mano extendida y luego a los ojos del hombre. En ellos no vio al millonario temido por sus competidores, sino al hijo de la costurera, al niño que creció entre telas y patrones, al hombre que había construido un imperio sin olvidar sus orígenes. Con una decisión que nacía de lo más profundo de su ser, colocó su mano sobre la de él. El contacto fue eléctrico, un puente tendido entre dos mundos aparentemente irreconciliables que en ese momento descubrían cuánto tenían en común. «Bajemos», propuso él. «Hay mucha gente a la que me gustaría presentarle». «¿Estás seguro?», preguntó ella. «No pasaré desapercibida después de lo ocurrido». La sonrisa de Alejandro se tornó traviesa, un destello del niño que alguna vez fue. «Esa es precisamente la idea, Luisa. Es hora de que el mundo conozca su nombre». En la oficina principal de Sánchez Propiedades, Guillermo estudiaba un mapa del barrio antiguo extendido sobre su escritorio. Con un marcador rojo había circulado un pequeño punto, hilos de memoria, el taller de Luisa Morales. Victoria observaba por encima de su hombro, sus ojos calculadores brillando a la luz de la lámpara de escritorio. «Esto no puede ser coincidencia», murmuró Guillermo. «Montero debe haber descubierto nuestros planes para el barrio». El proyecto Nueva Aurora llevaba 2 años en fase de planificación. Demoler gran parte del deteriorado barrio antiguo para construir un complejo comercial y residencial ultramoderno. Solo un obstáculo había impedido su avance. Varios pequeños negocios tradicionales se negaban a vender, formando una asociación de resistencia que había logrado bloquear legalmente el proyecto.
Aquí está la lista de propietarios que se niegan a vender, dijo Victoria deslizando una carpeta sobre la mesa. Y adivina quién figura como vocera de la asociación. Guillermo abrió la carpeta y leyó el nombre en voz alta. Luisa Morales. Todo encajaba ahora. Montero no estaba interesado en una diseñadora desconocida. Estaba moviendo sus fichas para bloquear a su principal competidor. Debo admitir que es un movimiento brillante, reconoció Guillermo con amargura. Convertir a la líder de la resistencia en su protegida. Ganar influencia en el barrio. Probablemente planea presentarse como el salvador del patrimonio cultural frente a los malvados desarrolladores. Victoria se mordió el labio, procesando la información. Pero sigue sin tener sentido, argumentó. El barrio antiguo no es tan valioso. Y nunca antes había mostrado interés por el diseño de interiores. No es por el valor inmobiliario, la interrumpió su padre, abriendo otra carpeta. Es por esto. Le mostró un documento confidencial. Un estudio de minos en suelo realizado por ingenieros contratados por Sánchez Propiedades. Hace 6 meses descubrimos que parte del subsuelo del barrio antiguo contiene una veta de agua termal. Si nuestro proyecto avanza, podríamos construir el primer complejo residencial con spa termal natural de la ciudad. Una exclusividad que duplicaría el valor de cada apartamento. Victoria tomó el informe leyéndolo rápidamente. ¿Y crees que Montero lo sabe? Ahora estoy seguro, respondió Guillermo, cerrando el puño con frustración. El muy astuto debe haber realizado sus propios estudios. Y ahora usa a esta chica como peón en su juego. Al otro lado de la ciudad, en el elegante apartamento de Carmen Montero, la conversación con Rafael Domínguez tomaba un giro interesante. Así que, resumiendo, recapitulaba el editor, la Fundación Montero planea una exposición sorpresa titulada Hilos que conectan, presentando el trabajo de Luisa Morales como ejemplo de preservación cultural a través del arte textil contemporáneo. Exactamente, confirmó Carmen. Mi hermano y yo hemos estado buscando formas de honrar la memoria de nuestra madre. Era costurera, ¿sabe? Inmigrante como la abuela de Luisa. Rafael tomaba notas frenéticamente. Esta era la clase de historia que vendía revistas. El poderoso magnate revelando una vulnerabilidad inesperada, conectando con sus raíces a través del arte de una joven talentosa. Pero algo no terminaba de encajar. ¿Por qué mantenerlo en secreto hasta ahora?, preguntó. Y más importante aún, ¿por qué elegir este momento para la gran revelación? Carmen se tensó imperceptiblemente. Rafael Domínguez no había llegado a la cima del periodismo de sociedad sin desarrollar un olfato para las historias ocultas. Mi hermano es un hombre muy privado, respondió con estudiada naturalidad. No le gusta mezclar lo personal con los negocios. Pero cuando vio el trabajo de Luisa, algo cambió en él. Rafael asintió, sin estar completamente convencido. En sus 30 años cubriendo la alta sociedad, había aprendido que todo movimiento de figuras como Alejandro Montero respondía a múltiples motivaciones, algunas visibles, otras cuidadosamente ocultas. Una última pregunta, señorita Montero, dijo cerrando su libreta. ¿Este repentino interés por el barrio antiguo tiene algo que ver con el proyecto Nueva Aurora de Sánchez Propiedades? Los ojos de Carmen se entrecerraron brevemente. Rafael supo que había tocado un nervio sensible. No sé de qué me habla, respondió ella con una sonrisa tensa. Mi hermano invierte en talento, no en vecindarios específicos, pero incluso, mientras pronunciaba estas palabras, Carmen pensaba en la carpeta sellada que había encontrado en el despacho de Alejandro semanas atrás. Documentos sobre estudios hidrológicos, análisis del subsuelo del barrio antiguo, valoraciones de propiedades. Nunca le había preguntado directamente a su hermano sobre aquellos papeles, respetando la separación entre sus respectivas responsabilidades. Ahora se preguntaba si había más en juego que el simple reconocimiento del talento de una joven diseñadora. ¿Estaba Alejandro utilizando a Luisa como parte de una estrategia mayor?
¿O realmente había encontrado en ella algo que trascendía los negocios? El salón de la fiesta se había convertido en un hervidero de susurros y miradas expectantes cuando Alejandro y Luisa emergieron del ascensor privado. Él, con una seguridad imperturbable. Ella, intentando mantener la compostura mientras sentía cientos de ojos evaluándola de pies a cabeza. Lo más sorprendente era que ya no venían, simplemente uno junto al otro. Alejandro Montero, el hombre más poderoso e inalcanzable de la ciudad, sostenía con naturalidad la mano de Luisa Morales, la desconocida del vestido sencillo. Como una onda expansiva, el gesto se propagó por la sala, copas deteniéndose a medio camino hacia los labios, conversaciones interrumpidas en mitad de frases, fotógrafos girándose bruscamente para capturar el momento. Victoria Sánchez, que acababa de regresar a la fiesta tras su encuentro con su padre, palideció visiblemente. Una cosa era que Montero mostrara interés profesional por la desconocida. Otra muy distinta era esta exhibición pública de ¿qué exactamente? ¿Afecto? ¿Alianza? ¿Provocación? Señoras y señores. La voz de Alejandro resonó con autoridad en el salón repentinamente silencioso. Permítanme presentarles formalmente a Luisa Morales, talentosa diseñadora textil, y desde esta noche, colaboradora de Montero Desarrollos, en nuestro nuevo proyecto. Aplausos educados pero confusos siguieron al anuncio. La mayoría de los presentes intentaba procesar qué significaba exactamente aquella declaración. ¿Un capricho del magnate? ¿Una maniobra publicitaria? ¿O algo más profundo que escapaba a su comprensión inmediata? Rafael Domínguez, que había regresado precipitadamente a la fiesta tras su conversación con Carmen, se abría paso entre la multitud para acercarse a la insólita pareja. Sus décadas de experiencia le decían que estaba presenciando un momento histórico en los círculos de poder de la ciudad. Señor Montero, saludó con deferencia profesional. Señorita Morales. Rafael Domínguez, de Estilo en Sociedad. Me encantaría conocer más detalles sobre esta inesperada colaboración. Luisa, abrumada por la repentina atención, miró a Alejandro buscando orientación. Él le devolvió una mirada tranquilizadora, apretando ligeramente su mano en señal de apoyo. Por supuesto, Rafael, respondió Alejandro con naturalidad. Luisa estará encantada de concederle una entrevista exclusiva mañana. Esta noche es para celebrar. El editor no pudo ocultar su sorpresa. Alejandro Montero, conocido por rechazar entrevistas personales y controlar férreamente su imagen pública, estaba ofreciendo acceso privilegiado a esta desconocida. Algo extraordinario estaba sucediendo. Será un honor, logró articular Rafael, entregando su tarjeta a Luisa. Esperaré su llamada, señorita Morales. Mientras se alejaba, su mente periodística ya componía titulares. La Cenicienta del barrio antiguo, la diseñadora que conquistó al príncipe de los negocios. La edición volaría de los kioscos. En un rincón del salón, Guillermo Sánchez observaba la escena con expresión inescrutable. Había llegado justo a tiempo para presenciar la entrada triunfal de la pareja. Su experimentado instinto de negociador le decía que acababa de perder una batalla importante en la guerra silenciosa que mantenía con Montero desde hacía 2 décadas. Papá. Victoria se acercó a él, su voz tensa por la rabia contenida. Tenemos que hacer algo. Esto es claramente una maniobra contra nosotros. Guillermo alzó una mano, indicándole que guardara silencio. No aquí, murmuró, no ahora. Con paso decidido, se dirigió hacia Alejandro y Luisa componiendo en su rostro la más convincente de sus sonrisas comerciales. Alejandro, qué sorpresa tan agradable. Saludó, extendiendo su mano. Y usted debe ser la señorita Morales. He oído hablar maravillas de su trabajo. Luisa, confundida por este nuevo giro, aceptó el saludo por cortesía. Alejandro, en cambio, mantuvo su expresión neutral mientras estrechaba la mano de su rival. Guillermo. No esperaba verte esta noche. Las buenas noticias vuelan, respondió el empresario con estudiada cordialidad. Y siempre me ha interesado el talento emergente. De hecho,
añadió dirigiéndose a Luisa. Me encantaría hablar con usted sobre posibles colaboraciones con Sánchez Propiedades. Nuestro proyecto, Nueva Aurora, podría beneficiarse enormemente de su sensibilidad artística. Alejandro se tensó imperceptiblemente. El movimiento era tan obvio que resultaba casi insultante. Guillermo intentaba pujar por la lealtad de Luisa en plena fiesta, frente a todos. Luisa, sin embargo, demostró tener más temple del que cualquiera hubiera anticipado. Señor Sánchez, respondió con voz clara. Conozco perfectamente su proyecto Nueva Aurora. De hecho, llevo 2 años liderando la Asociación de Pequeños Comerciantes que se opone a él. Un murmullo recorrió el círculo de personas que se había formado alrededor de ellos. Guillermo palideció momentáneamente, pero recuperó la compostura con rapidez. Malentendidos, querida, replicó con una sonrisa condescendiente. Estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Quizás podríamos hablar en privado sin influencias externas. La insinuación era clara. Guillermo estaba sugiriendo que Luisa estaba siendo manipulada por Alejandro. La tensión era palpable. Los invitados más cercanos contenían el aliento, presintiendo que estaban presenciando algo más que un simple intercambio social. Era un enfrentamiento entre 2 visiones opuestas del desarrollo urbano, de la preservación cultural, del poder mismo. Luisa sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Horas atrás era simplemente una diseñadora desconocida, asistiendo a regañadientes a una fiesta donde no encajaba. Ahora estaba en el centro de una lucha de poder entre los 2 hombres más influyentes de la ciudad. Agradezco su interés, señor Sánchez, respondió finalmente. Pero debo declinar. No puedo colaborar con un proyecto que destruiría el alma cultural de nuestro barrio. Guillermo entrecerró los ojos, abandonando su máscara de cordialidad. Alma cultural, repitió con desdén apenas disimulado. Qué conmovedor. Me pregunto si sus vecinos comparten ese sentimentalismo cuando sus techos gotean y sus negocios apenas sobreviven. Prefieren techos que gotean a quedarse sin viejo hogar, replicó Luisa con firmeza. Los edificios pueden repararse. Las comunidades destruidas no se recuperan. Alejandro observaba el intercambio con creciente admiración. Había esperado tener que intervenir, proteger a Luisa de la agresividad apenas velada de su rival. En cambio, ella se sostenía con una dignidad innata que ni el dinero ni el poder podían comprar. Todos tenemos un precio, señorita Morales, insistió Guillermo bajando la voz para que solo ella y Alejandro pudieran escucharlo. Incluso usted. Solo es cuestión de encontrar la cifra correcta. Luisa sonrió con una serenidad que descolocó al empresario. En eso se equivoca, señor Sánchez, respondió. Hay cosas que no se venden ni se compran. Mi abuela me enseñó que la dignidad es una de ellas. Victoria, que había estado observando la escena desde una distancia prudencial, decidió intervenir al ver que su padre perdía terreno. ¡Qué conmovedora declaración de principios!, comentó con veneno en la voz uniéndose al grupo. Pero me pregunto si seguirás cantando la misma canción cuando Alejandro se canse de su juguete nuevo y pase a la siguiente novedad. Un silencio helado cayó sobre el grupo. Incluso Guillermo pareció sorprendido por la crudeza del ataque de su hija. Alejandro dio un paso adelante, su rostro transformado por una furia controlada que pocos habían presenciado. Te sugiero que te retractes inmediatamente, Victoria, dijo con voz gélida. Pero antes de que la situación escalara, Luisa apretó suavemente el brazo de Alejandro y se dirigió directamente a Victoria. No necesito que nadie me defienda, declaró, con tranquilidad. He sobrevivido a cosas peores que comentarios mezquinos, y para que conste no soy el juguete de nadie. Soy una artista, una empresaria y la nieta de una mujer que cruzó un océano con solo una maleta y un sueño. La intensidad de su mirada hizo que Victoria retrocediera involuntariamente. Quizás esa es la diferencia entre nosotras, continuó. Luisa, tú ves el mundo a través del valor monetario. Yo lo veo a través del valor humano. Un aplauso solitario rompió el silencio. Luego otro, y otro más. Carmen Montero, que acababa de llegar a la fiesta y había presenciado la escena desde la distancia,
comenzó a aplaudir. Pronto, otros invitados se unieron, creando una ola de aprobación que dejó a Victoria y Guillermo completamente descolocados. Aprovechando la confusión, Alejandro tomó la mano de Luisa y con un gesto discreto la guió hacia la salida. Habían dado espectáculo suficiente por una noche. En el vestíbulo del elegante edificio, mientras esperaban que trajeran el coche, Luisa finalmente dejó salir el suspiro que había estado conteniendo. «No puedo creer lo que acaba de pasar», murmuró, apoyándose contra la pared de mármol. «Esta noche parece sacada de un cuento surrealista». Alejandro la observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar todavía. «Lo manejaste como una maestra», dijo. «Pocos han puesto a Guillermo Sánchez en su lugar de esa manera». «No estoy acostumbrada a estos juegos de poder», respondió Luisa. «En mi mundo, las batallas son más directas. Menos palabras, más acciones. Por eso precisamente eres tan refrescante», sonrió Alejandro. «No tienes idea de lo artificial que puede volverse todo cuando el dinero y el poder son lo único que importa». El valet se acercó con las llaves de un elegante coche deportivo. Alejandro las tomó y luego, para sorpresa de Luisa, se las ofreció a ella. «¿Quieres conducir?». Ella lo miró atónita. «No tengo licencia», confesó. «Nunca he necesitado un coche. Todo lo que necesito está a distancia de caminar en el barrio». En lugar de la condescendencia que esperaba, vio en el rostro de Alejandro una expresión de genuino respeto. «Eso es parte de lo que intentas proteger, ¿verdad? Una forma de vida donde las personas se conocen, caminan, se saludan por la calle». Luisa asintió, conmovida por su comprensión. «Es exactamente eso. No es solo por los edificios o los negocios. Es por la comunidad». La brisa nocturna acariciaba el rostro de Luisa mientras Alejandro conducía por avenidas desiertas. Habían abandonado la fiesta como fugitivos, dejando tras ellos un torbellino de rumores, especulaciones y reordenamientos de alianzas. «¿A dónde vamos?», preguntó ella al notar que no tomaban la dirección hacia su barrio. «Pensé que te gustaría ver algo», respondió él con una sonrisa enigmática. 15 minutos después, el coche se detenía frente a un edificio de líneas, clásica restaurado con exquisito gusto, un antiguo taller textil reconvertido en lo que parecía ser un espacio cultural moderno. En la fachada, un elegante letrero iluminado rezaba: «Centro de Artes Textiles Elena Montero». «¿Elena Montero?», preguntó Luisa confundida. «Mi madre», respondió Alejandro, su voz teñida de una emoción contenida. «Este es el proyecto en el que Carmen y yo hemos estado trabajando en secreto durante meses. Se inaugura la próxima semana». Bajaron del coche y él utilizó una llave magnética para abrir las puertas de cristal. El interior era impresionante. Un espacio diáfano donde antiguas máquinas de coser industriales convivían con modernas instalaciones. En las paredes, fotografías en blanco y negro mostraban a mujeres trabajando en talleres textiles a lo largo de diferentes épocas. «Es hermoso», susurró Luisa maravillada por la fusión perfecta entre pasado y presente. «Y está incompleto», añadió Alejandro, guiándola hacia una amplia sala vacía. «Esta es la sala principal. Carmen y yo la reservamos para una exposición especial, pero no habíamos encontrado al artista adecuado». Luisa lo miró comprendiendo finalmente. «Hasta que Carmen vio mi trabajo». Alejandro asintió. «Cuando me habló de ti y de tu dedicación a preservar técnicas tradicionales, de cómo enseñas a mujeres inmigrantes, supe que eras exactamente lo que buscábamos». «Pero el barrio antiguo», comenzó Luisa, recordando súbitamente la confrontación con Guillermo Sánchez. «¿Qué tiene que ver todo esto con el proyecto Nueva Aurora?». Alejandro suspiró, apoyándose contra una columna. «Sánchez lleva años intentando demoler ese barrio. Lo que no sabe es que han estado comprando propiedades estratégicas para bloquearlo. No para construir mi propio proyecto, sino para rehabilitarlas y devolvérselas a sus ocupantes originales».
Los ojos de Luisa se abrieron con sorpresa. ¿Por qué harías algo así? No es precisamente un buen negocio. No todo en la vida se trata de maximizar beneficios, Luisa, respondió él con sencillez. Mi madre creció en un barrio como el tuyo. Me enseñó que una comunidad es mucho más que edificios, es un tejido de vidas entrelazadas, como tus bordados. Luisa sintió que sus ojos se humedecían. Durante 2 años había luchado casi sola contra gigantes corporativos, convencida de que el dinero siempre acabaría imponiéndose. Y ahora, el hombre que representaba todo lo que creía combatir resultaba ser su más inesperado aliado. Quiero ayudar, declaró, su voz firme con renovada determinación. No solo con la exposición. Quiero ser parte de la revitalización del barrio. Podríamos crear talleres para enseñar oficios tradicionales, espacios comunitarios donde los ancianos transmitan conocimientos a los jóvenes. La pasión en su voz iluminaba su rostro. Alejandro la observaba, cautivado por esa luz interior que ni todas las humillaciones de la noche habían logrado apagar. Esa es exactamente la visión que necesitamos, dijo acercándose a ella. No solo preservar el pasado, sino construir un puente hacia el futuro. Se miraron en silencio, conscientes de que algo extraordinario había nacido esa noche. No era solo una alianza profesional o una atracción personal, era el reconocimiento mutuo de almas que, a pesar de sus diferentes caminos, compartían valores fundamentales. Alejandro extendió su mano, un eco del gesto que había iniciado toda esta aventura horas antes. ¿Socios?, preguntó con una sonrisa. Luisa tomó su mano, pero en lugar de estrecharla, entrelazó sus dedos con los de él en un gesto de mayor intimidad. «Socios», confirmó. Mientras salían del edificio, de la mano como habían salido de la fiesta, la ciudad dormida parecía diferente, las mismas calles, los mismos edificios, pero vistos ahora desde una nueva perspectiva. El escándalo social de la noche se convertiría en titulares al día siguiente. La diseñadora desconocida que había cautivado al magnate inaccesible. La humilde artesana que había plantado cara a los poderosos. La cenicienta moderna, que no necesitó perder su zapato para encontrar su destino. Pero lo que los titulares no contarían sería la verdadera historia. Cómo a veces en los lugares más inesperados, encontramos a quienes ven el mismo mundo que nosotros. Cómo el valor de defender lo que creemos puede cambiar no solo nuestro destino, sino el de toda una comunidad. Y cómo a veces lo que parece el fin de un sueño es solo el despertador que nos llama a uno nuevo y más grande. Mientras el coche se alejaba bajo el cielo estrellado, Luisa pensó en todas las mujeres que habían cosido sueños antes que ella. Su abuela, la madre de Alejandro, generaciones de artesanas cuyos nombres la historia no recordaba, pero cuyo legado vivía en cada puntada, en cada diseño, en cada historia transmitida junto al zumbido de una máquina de coser. Y ahora, contra todo pronóstico, ese legado no moriría en el olvido ni sería sepultado bajo torres de cristal y acero. Florecería, evolucionaría, se transformaría en algo nuevo sin perder su esencia. Porque algunas cosas, como había dicho, ella misma horas antes no tienen precio. Y son precisamente esas las que, al final, definen quiénes somos realmente.